Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre desarrollo de binomios y operaciones básicas en matemáticas. Este está dedicado a operaciones básicas con potencias y fracciones. He preparado un ejercicio que consistirá en simplificar potencias en una fracción. Es decir, cómo podemos simplificar potencias entre numerador y denominador de una fracción. Pero antes de ir a resolver este ejercicio, me gustaría repasar algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, me gustaría empezar por recordar que esta expresión de aquí es igual desarrollada es igual a esta expresión de aquí. Es decir, si tenemos 7 elevado a 5 por 7 elevado a 3, entonces tenemos, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 por 6, 7, 8 7 en total. Es decir, tenemos 7 elevado a 8. Si lo calculáis, os va a dar este resultado, 5.764.801. Esto que acabamos de hacer es equivalente a decir que 7 elevado a 5 por 7 elevado a 3 es igual a 7 elevado a 5 más 3. Es decir, es equivalente a sumar los exponentes. En este caso, 5 más 3, 8. ¿Por qué podemos sumar los exponentes? Pues porque fijaos que tenemos la misma base. Tenemos una misma base elevada en un caso a 5 y en otro caso a 3. Pero como es la misma base, podemos sumar los exponentes. Como es la misma base, multiplicando, entonces sumamos los exponentes. Si tuviéramos la misma base, pero sumando, entonces no podríamos hacer nada. Bueno, podríamos calcularlo, pero no podríamos simplificarlo de una forma tan sencilla como en el caso de la multiplicación. Y si tuviéramos la misma base elevada, sumada al mismo y elevada de nuevo al mismo exponente, pues esto sería simplemente 2 veces 7 elevado a 5. Bueno, pues esto era lo primero que quería repasar antes de ir al ejercicio que tengo preparado. Ahora podemos preguntarnos, no hemos acabado todavía, podemos preguntarnos, muy bien, esto es en el caso de la multiplicación, pero ¿y si estas bases estuvieran dividiendo? Como en este caso de aquí. Si en lugar de multiplicando estuvieran dividiendo, pues si en lugar de multiplicar estuvieran dividiendo, se desarrollan. Recordemos que esta expresión es igual a esta expresión. Fijaos que en el numerador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 multiplicándose y en el denominador tenemos 1, 2 y 3, 7 multiplicándose. Este 3 de aquí, 1, 2, 3. Este 5 de aquí, este exponente 5, pues será 1, 2, 3, 4, 5. Recordad, 5 significa 5 7 multiplicándose. 3 significa 3 7 multiplicándose. Muy bien, pues esto de aquí, como están multiplicándose todos estos 7, pues podemos simplificar 1, 2 y 3 7 con 1, 2 y 3 7 del denominador. Podemos simplificar 1, 2, 3 7 del denominador con 1, 2, 3 7 del denominador. Pero esto lo podemos hacer, atención, porque están multiplicando. Si estuvieran sumando no podríamos hacerlo, pero como están multiplicando podemos hacerlo. Muy bien, pues una vez simplificados estos 3 7 de denominador y numerador, nos quedarán 2 7 multiplicando y será igual a 49. ¿Y qué ocurriría si en lugar de tener 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3 tuviéramos 7 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 5? Pues exactamente lo mismo. Desarrollamos el numerador, que en este caso
serán 3 7 y desarrollamos el denominador. Y aquí podemos hacer las mismas simplificaciones que antes, pero donde sobrevivirán los 2 7, en este caso serán en el denominador. En el numerador no tendremos ningún 7, pero ¿quiere decir esto que nos habremos quedado sin nada? ¿Que habrá que escribir un 0? No. Si podemos simplificar estos 3 7 con 3 7 del denominador, significa que en el numerador nos va a quedar un 1. Aquí lo tenéis, un 1. Tenemos que escribir un 1, no un 0. Y el resultado final pues será 1 dividido entre 7 por 7. Es decir, 1 partido entre 49. Muy bien, sigamos repasando. Fijaos que, claro, estos ejemplos que he puesto los he puesto con el 7, pero el 7 no es ningún número especial, no es que tenga una propiedad especial. Por lo tanto, perfectamente, en lugar del 7, podemos utilizar una letra, por ejemplo la I, para designar cualquier número. Como el 7 no tiene ninguna propiedad especial, es como cualquier otro número. Bueno, es un número impar, pero no hay nada que, para los ejemplos, en el caso de los ejemplos que estamos tratando, del tema que estamos tratando, en el caso de las potencias, no tiene ninguna característica que le distinga del 2 o del 5 o del 9 o del 23.772. Por lo tanto, como no hay nada especial en él, pues podemos, en lugar del 7, podemos utilizar una letra, en este caso la I. Y lo que hemos visto antes, pues podemos escribirlo así. I elevado a 5 por I elevado a 3 es igual a I elevado a 5 más 3, es decir, I elevado a 8. Es una forma de generalizar lo que acabamos de ver. Igual con las fracciones. I elevado a 5 dividido por I elevado a 3 se puede escribir como I elevado a 5 menos 3 y nos quedará I elevado al cuadrado. Y en el último caso que hemos visto, igual. Fijaos, I elevado a 3 dividido por I elevado a 5 se puede escribir como I elevado a 3 menos 5, es decir, I elevado a menos 2. Y por lo mismo que he dicho para el 7, lo puedo decir para los exponentes que estoy utilizando en estos ejemplos, el 5 y el 3. No tienen ninguna propiedad especial. Por lo tanto, todo esto se puede generalizar de la siguiente manera. Y esto sí que lo tenemos que tener claro. Esto es el resumen de todo lo que estamos viendo. Una base elevada a un exponente multiplicada por la misma base elevada a otro exponente se puede escribir como esa base elevado a la suma de los exponentes. Esta multiplicación quiere decir que los exponentes se suman. Cuando tenemos una base elevada a un exponente dividida por la misma base elevada a otro exponente, entonces se puede escribir como esa base elevada a la resta de los exponentes. A, B, fijaos que A es el exponente que tenemos en el numerador y B el exponente que tenemos en el denominador, por lo tanto escribimos A menos B. Y finalmente, fijaos que una consecuencia de todo esto que estamos viendo es que un exponente negativo, una base elevada a un exponente negativo, se puede escribir como 1 dividido por esa misma base elevada al mismo exponente pero positivo. Esto es muy importante. Bueno, es muy importante todo lo que hemos visto hasta ahora, pero hay que tenerlo claro para lo que vamos a ver a continuación. Me parece que ya... bueno, vamos a ver, antes de pasar al ejercicio, vamos a ver si lo tenéis claro.
Fijaos, y al cuadrado por y al cubo es y elevado a 2 más 3, y elevado a 5. Sumamos los exponentes, porque aquí tenemos una multiplicación. 2 más 3. Sigamos. ¿Y si tenemos un exponente negativo? Como en este caso. Tenemos menos 3, pero una multiplicación. Pues da igual. Fijaos que realizamos la misma operación. Como tenemos una multiplicación, sumamos los exponentes. Solo que el segundo exponente es negativo, pero lo sumamos igual. Y nos va a quedar 2 menos 3, pues menos 1. Y elevado a menos 1. Por lo tanto, 1 partido entre i. Ningún problema. Sigamos. ¿Y si tenemos una fracción como esta? Pues si tenemos una fracción como esta, como tenemos i a la 3 dividiendo, pues vamos a escribirlo como i elevado a 2 menos 3. Y nos va a quedar lo mismo que antes, i elevado a menos 1. Es decir, 1 partido entre i. Fijaos que esta situación de aquí es totalmente equivalente a esta situación de aquí. Son dos formas de escribir lo mismo, ¿eh? Son iguales. Esto es lo mismo que esto. Otro ejemplo. ¿Y si tenemos un exponente negativo pero en el denominador? Pues ningún problema. Como tenemos, aplicamos lo que hemos visto antes. Tendremos, fijaos, i elevado a 2 dividido por i elevado a menos 3. Pues tendremos i elevado a 2 menos 3. Es decir, hemos dicho antes que cuando tenemos una fracción se restan los exponentes. Pues ningún problema, los restamos, los exponentes, puesto que tenemos una fracción. Como tenemos una fracción, restamos los exponentes, solo que el segundo exponente es negativo, pero no hay ningún problema. Y recordad, menos por menos es más, y aquí lo tenéis, más. Y nos va a quedar el resultado final, i elevado a 5. Fijaos que esta situación de aquí es equivalente a esta situación de aquí. Es lo mismo. Tener un exponente negativo en el denominador equivale a tener un exponente positivo en el numerador. Muy bien, pues ahora sí, creo que con esto no se me olvida... Bueno, un detalle más, antes de ir al ejercicio final. ¿Cómo tratar dos fracciones que se están dividiendo mutuamente? O sea, una fracción de fracciones. Pues hay que recordar que en una situación así, bueno, lo primero de todo es que recordar que esto de aquí significa, bueno, se puede escribir también así. Esta división se puede escribir en forma de estos dos puntos. Muy bien, pues en situaciones así, lo que hacemos es que la fracción que está dividiendo en el denominador que tenemos aquí, pues le damos la vuelta y pasa a estar multiplicando de esta forma. Fijaos, esta fracción de aquí que está dividiendo, que es c entre d, le hemos puesto aquí d entre c. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora está multiplicando. Aquí está dividiendo, c, fijaos, está dividiendo c entre d, pero cuando la pasamos multiplicando es d entre c. Le hemos dado la vuelta. Y con este cambio, pues simplemente lo que nos queda perdón, es multiplicar la a por la d y la b por la c. Recordad que cuando tenemos dos fracciones multiplicando, lo que hacemos es multiplicar
numerador con numerador y denominador con denominador. Y entonces nos quedaría este resultado final. También es útil recordar que cuando tenemos una expresión de este tipo, o sea, esto que he hecho aquí de dar la vuelta, esto que hemos hecho aquí, de dar la vuelta así, se puede, bueno, es equivalente a tener un exponente negativo. Y entonces en una situación así, de esta fracción elevada a menos 1, el resultado sería, fijaos, dar la vuelta d dividido entre c. Esto es simplemente una aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Como tenemos este exponente negativo, esto significa, aplicamos lo que hemos visto antes. Una base, aunque sea una fracción, da igual, es una base elevada a un exponente negativo, a menos 1, pues es 1 partido entre la base que tengamos. Y entonces esto, como hemos visto aquí, fijaos, se puede escribir así. Y si esta fracción de aquí está dividiendo, entonces se puede poner como una multiplicación si le damos la vuelta a la fracción. Nos queda d entre c. Muy bien. Ahora ya con esto sí que tenemos todos los elementos básicos para pasar al ejercicio final, que consiste en simplificar esta fracción de aquí. Fijaos que aquí lo que tenemos es una fracción dividida por otra fracción. Y en ambas fracciones tenemos varias potencias, varias bases elevadas a diferentes exponentes, positivos algunos, negativos otros. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer, en lugar de entrar en pánico, es aplicar las reglas que hemos visto. Y en concreto, la primera de todas es simplemente darle la vuelta a la fracción y expresarlo en forma de multiplicación. Fijaos que esta división de aquí la hemos expresado como multiplicación. Y para poder hacer eso, esta fracción de aquí, a esta fracción de aquí le hemos dado la vuelta. Fijaos que esto aquí lo teníamos en el denominador y ahora ha pasado al numerador. Le hemos dado la vuelta. Esto lo hemos hecho porque, tal como hemos visto antes, aquí tenemos una división, la expresamos en forma de multiplicación, pero a cambio a esta fracción le tenemos que dar la vuelta. Este es el primer paso, y a partir de este paso pues vamos a poder ir desarrollando todo lo demás. Fijaos que una vez tenemos esto expresado en forma de multiplicación de dos fracciones, pues simplemente tenemos que aplicar lo que sabemos de multiplicar dos fracciones. El numerador se multiplica con el numerador y el denominador se multiplica con el denominador. Y nos va a quedar de esta forma. Nos queda todo el numerador, los dos numeradores juntos y los dos numeradores juntos y los dos denominadores juntos. Y ahora aquí, antes de hacer operaciones más complejas, pues fijaos que lo que tenemos en el numerador es 1 omega elevado a 4 por omega elevado a 5. Lo podemos escribir, podemos reordenar los términos, porque recordad, la multiplicación entre números cumple la propiedad conmutativa y podemos cambiar el orden de los términos sin preocuparnos por cambiar el resultado, porque el resultado no cambiará. Y es lo que hacemos, reordenamos los términos, los escribimos así para verlo todo con más claridad, y aquí fijaos que tenemos una z elevada al cubo y una z elevada a menos 3. Las escribimos juntas. Y entonces, bueno, para seguir avanzando hay que tener en cuenta que lo que hemos visto antes, que dos bases multiplicadas, pues sumaremos sus exponentes, aquí los tenéis, los exponentes sumados, el resultado es omega a la 9, y en el caso de la z aplicamos lo mismo y nos lleva a un resultado interesante porque, claro, el exponente que nos queda es 0, y esto nos servirá para repasar que cualquier número elevado a 0, y esto es muy importante,
cualquier número elevado a 0 es 1. Fijaos que aquí es como si estuviéramos multiplicando por z al cubo y aquí dividiendo por z al cubo, con lo cual es como no hacer nada, es como multiplicar por 1, nos quedamos igual. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con esta idea. Z elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0, 7 elevado a 0 es 1. 3 elevado a 0 es 1. 10.723 elevado a 0 es 1. Esa es la idea importante aquí. Bueno, pues una vez realizados estos cálculos sencillitos, vamos a ver cómo queda nuestra expresión. Fijaos que hemos aplicado esto y nos ha quedado esta expresión de aquí. Y ahora aquí ya sí que, bueno, pues seguimos aplicando lo que hemos visto antes. Fijaos que aquí nos queda x elevado a 7 dividido por x elevado a 6. Esto será simplemente x elevado a 7 menos 6. Podemos hacerlo de cabeza, porque son cálculos muy sencillitos. 7 menos 6, menos 5 menos 8. La z elevado a 2 se va a quedar z elevado a 2, porque no tenemos z en el denominador. Y aquí tenemos omega elevado a 9, pues será 9 menos 7, pues 9 más 7. Podemos hacerlo de cabeza, como os decía, o si no nos fiamos demasiado de nuestra memoria, yo os aconsejo que lo hagáis, al menos las primeras veces, pues que lo escribáis. Se puede escribir todo esto de aquí, toda esta fracción de aquí, se puede escribir en una sola línea. Yo os aconsejo que lo hagáis así para evitar errores, porque en un examen o si tenéis prisa por calcularlo, pues es muy fácil meter la pata debido a los nervios. Y así vais sobre seguros. Una vez escrito así, pues es muy fácil. X elevado a 7 por x elevado a menos 6. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar lo que os comentaba antes, x elevado a 7 menos 6. Con la y lo mismo, nos va a quedar menos 5, y elevado a menos 5 menos 8. La z al cuadrado no tiene ninguna z en el denominador, no tenemos ninguna z en el denominador, por lo tanto se queda z al cuadrado. Y con la omega igual. Fijaos que aquí tenemos menos menos y por lo tanto nos va a quedar más. Y habrá que sumar este 9 con este más 7. Realizando todos estos cálculos, el resultado final va a ser este. 7 menos 6 nos va a quedar 1. Menos 5 menos 8 nos va a quedar menos 13. Z al cuadrado, y 9 más 7 nos va a quedar 16. Este es el resultado final, y está bien escrito así tal como está. Pero si queréis escribirlo de otra manera, pues podéis ponerlo, fijaos que aquí tenemos una y elevado a menos 13, pues se puede pasar, fijaos, esta y elevado a menos 13, se puede escribir en un denominador, porque debido a este signo, a este exponente negativo. Total, que podéis escribir el resultado final así, y es correcto, o podéis escribirlo así, y también es correcto. Y así hemos acabado. Espero que os haya servido para repasar toda una serie de conceptos fundamentales relacionados con las potencias. Y en el próximo vídeo veremos racionalización de denominadores con raíces. Veremos cómo se racionalizan fracciones que tienen raíces en su denominador. Y luego ya sí os propondré un control para que pongáis a prueba vuestros conocimientos. Hasta el próximo vídeo.